venimos delante de ti con un corazón transparente, sincero, delante de tu presencia. Nos presentamos como somos, sin máscaras, sin prejuicios. Nos presentamos como esas personas que necesitamos de ti. Venimos delante de tu presencia, sedientos, hambrientos, necesitados, anhelando tu gracia, anhelando tu presencia, hoy más que ayer. Ayer ya vivimos, ayer ya se fue, pero hoy tenemos más necesidad de ti. Por eso, Señor, hoy queremos comenzar pidiéndote perdón. Espíritu Santo, perdona nuestras ofensas, nuestros pecados. Perdónanos porque, Espíritu Santo, tú has puesto en nosotros la tarea de tener frutos, lo que nosotros llamamos los frutos del Espíritu Santo: gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza, dominio propio, amor, lealtad, fidelidad, pasión, compasión, trabajo, sacrificio. Espíritu Santo, y a veces cambiamos o permitimos que se nos cambie esos frutos por las obras de la carne, el pecado. Por eso te pedimos perdón, amado Señor, por nuestros errores, por nuestros pecados. Yo creo lo que dice tu palabra, que tú nos perdonaste en la cruz de Calvario, que tomaste nuestros pecados y los arrojaste al fondo de la mar. Perdónanos por hacer cosas que no son de tu agrado, que dañan nuestra relación contigo, que nos impiden seguir creciendo, que nos llenan de frustración, de fracaso. Amado Señor, hoy te exaltamos, hoy colocamos nuestras vidas delante de ti para vivir conforme a tu palabra. También aprovechamos para colocar esta semana que comenzó ayer, el domingo, Señor. Señor amado, y pedimos que esta semana sea una semana de ver la gloria de Dios, una semana donde podamos permanecer firmes en tu palabra. También te pido, Señor, por los hogares de los que están aquí conmigo en el devocional, Señor, que cada familia sea llena de la plenitud de Cristo. Aún los que son reacios, que tengan su momento para conocerte. También quiero pedirte, Señor amado, por lo que está sucediendo, Señor amado, en Centroamérica, Padre Santo. Allí, Padre Santo, donde hay, Señor, este peligro, Señor, lo que la gente está viviendo con esta tormenta, con este huracán, Dios mío, Señor, con este huracán, Dios mío, Señor, que está tocando a Nicaragua, Espíritu Santo. Intercedemos por ellos, Padre Santo, para que ese huracán baje de intensidad y no siga haciendo males. En el nombre de Cristo, en nuestra oración, en este día, en este devocional, derrama tu espíritu sobre toda carne. Trae crecimiento en nuestros corazones. No nos dejes igual. Aún los momentos más críticos de nuestras vidas, tú los vas a usar para mostrar tu poder, para mostrar tu gloria. Tú lo vas a hacer, Señor. No nos vas a dejar en el hueco de la desesperación. No nos vas a dejar por siempre en la noche oscura. No, tú nos vas a levantar. Lo creemos. Amén y amén. No basta con orar, es el tema de hoy.
cuatro verdades indispensables para cautivar el oído de nuestro Dios. No basta con orar. Y quiero que comencemos leyendo Lucas capítulo 11, el verso 1. Dice así la palabra, Lucas capítulo 11, el verso 1. Un día estaba Jesús orando en cierto lugar. Cuando terminó, le dijo uno de sus discípulos, Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó a sus discípulos. El primer principio que quiero que hoy aprendamos es muy básico, pero es sustancioso. No basta con orar. Señor, enséñanos a orar. Fue la pregunta de los discípulos, una pregunta que fue desconcertante, porque ellos, los discípulos, no eran una bandada de ateos, incomodados por la oración, que no les gustaba la oración, no. La oración pertenecía a la cultura judía, era cosa de la vida cotidiana. La impresión no era porque Jesús oraba, más bien por cómo oraba. Jesús usaba un lenguaje, un idioma extraterrestre aparentemente, un idioma diferente del cielo. Por primera vez supieron que solo orar no basta. Había que ascender a un nuevo nivel de oración. Para ellos, como judíos, la oración hacía parte de su vida. Desde pequeñitos, desde niños, les enseñaban el poder de la oración y hacer oración. Entonces ellos no se sorprendieron porque vieron a Jesús orando 2, 3 horas. No, ellos ya sabían eso, ellos eran expertos en eso. Lo que los sorprendió fue el nivel de oración de Jesús. Lo que les sorprendió fue el lenguaje que él usaba, porque usaba un lenguaje que ellos nunca habían escuchado. Se dieron cuenta que no basta solo con orar. Hoy día la necesidad es más seria. Hay demasiado silencio en el cielo porque los cristianos casi no oran ya. Todo les gusta light, todo les gusta sin esfuerzo. El cristiano quiere recibir de Dios tantas cosas, pero no quieren orar. La oración hoy en día a mucha gente les es como un extinguidor que solo lo usan en caso de emergencia. Eso es lo que pasa. La gente hoy quiere de Dios, quiere recibir poder, quieren recibir ayudas, quieren que Dios les ayude a cambiar su vida, pero no oran. Y las veces que oran, se mueven bajo la unción del extinguidor. Lo usan solo en casos de emergencia, cuando todo va mal, cuando ya no hay nada que hacer, cuando está la vida vuelta a nada. Ahí sí queremos orar, ahí sí queremos ir a la iglesia. Eso no ha cambiado. Hermano, hermana que hoy estás escuchando. 2 cosas tú debes aprender para que ores bien. El nombre de Jesús debe estar metido en tu oración. Pero para que la oración sea respondida, usted debe usar un vocabulario transformado, un vocabulario del cielo, un vocabulario que tiene que ir más arriba de lo que los demás hablan y lo que más dicen. Debes aprender a hablarle mejor a tu Padre Celestial. Voy a leerles Santiago capítulo 4,
verso 3. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Santiago 4, verso 3. Y cuando piden, no reciben. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propias pasiones. Allí me nace la segunda recomendación para saber orar. Oraciones sin puntería. En el texto que acabamos de leer resalta eso. Jesús dice, ustedes oran, 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 piden, piden y no reciben. Esas son oraciones sin puntería. Hay un predicador que se llama Spurgeon y él dijo lo siguiente: imagínese si usted hubiese contestado con un sí a todas las peticiones que le han hecho sus hijos. ¿Dónde estarían sus hijos? Al igual, imagínate si Dios te hubiese contestado que sí a todas tus peticiones. ¿Cuántas de ellas te hubieran llevado a la ruina? Esta porción de la Biblia habla de las oraciones desatinadas. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Entendamos que más son las oraciones que se elevan al cielo que las que son contestadas en la tierra. Hay un inmenso archivo en el cielo, muy grande el archivo, que está lleno de oraciones que no han sido atendidas, que han sido descartadas por carnales. Oraciones en el cielo que no son respondidas porque son carnales, que se subdividen en oraciones antibíblicas y extrabíblicas. Antibíblicas porque transportan deseos que van en directa contravía a la voluntad de Dios. Y están las oraciones extrabíblicas porque transportan prioridades que no son las que usted necesita. Ambas deshonran al Padre, pues piden aquello que va en contravía a la dignidad de la persona de Dios. Dos tipos de oraciones, las antibíblicas y las extrabíblicas. Las antibíblicas, recuerde eso, van en contravía a la voluntad de Dios. Dios no quiere, Dios no es su voluntad. Por eso Él no responde las oraciones antibíblicas. Las extrabíblicas tienen prioridades mal pensadas, prioridades que Dios no va a responder porque no exaltan su nombre, porque lo deshonran a Él. Las respuestas que más rápido descienden del cielo son las oraciones que tienen la gloria de Dios por objetivo, no el amor por el mundo, el bienestar espiritual antes que los apetitos de la carne. Esto es importante aprenderlo. Dios, muchas oraciones, la mayoría no las responde, porque tienen esas dos características. Son oraciones desatinadas. Tercero, Hebreos capítulo 5, verso 7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. El tercer principio para hoy se llama tuteos con Dios, confianza en exceso con Dios. Las palabras Padre Nuestro, cuando oramos, se han vuelto trilladas. Cientos de miles de millones de personas
en algún momento han comenzado su oración con estas palabras pronunciadas y se han vuelto hasta vanas. Para los discípulos, las palabras expresaban un concepto espectacular, pues para el judío, encerrado en un formalismo impersonal, Dios era demasiado trascendente, distante y remoto. La forma que Jesús les enseñó a empezar la oración rompió ese esquema y los introdujo al círculo de intimidad. A través de la fe en el Hijo tenemos acceso al Omnipotente como Padre, no un Padre distante, como tantos creen, sino un Padre a quien íntimamente llamamos Abba, Abba, que traducido es papito, y que tiernamente nos escucha. Mira, ¿por qué estos discípulos se sorprendieron con el tipo o la forma de oración de Jesús? Porque Jesús hablaba de una intimidad con un Dios que era Padre. Para los judíos, Dios era el Altísimo, el Poderoso, alguien a quien no se le podían acercar con nada de confianza, de familiaridad. Entonces ellos usaban muchas palabras elocuentes, como cuando usted va a dirigirse al presidente de un país o a un millonario o a alguien de poder y usted usa las palabras más preparadas para hablarle. Jesús no usaba esas palabras con su papá, no. Él hablaba un idioma de un hijo a un padre con confianza, a un Dios que está allí, presente, que es tierno, que es amoroso, que sí, que tiene que disciplinar, porque Dios al que ama disciplina, pero que le puede hablar. Eso marcó el corazón de estos discípulos. Ese Dios omnipotente, todopoderoso, pero que era papá, que era un papá. ¿Y cómo lo hacían? A través de un respeto, a través del respeto hacia ese Abba. Hoy día muchos se encuentran en el polo opuesto. Dios no solo es su Padre, sino que lamentablemente se volvió en su camarada. Lamentablemente Dios para muchos se volvió en su cuate. No se dan cuenta que hay gente que, ay, Dios es mi parcero, Dios es mi sangre. Eso ya es un extremo al cual usted no puede llegar, porque se acercan con ligereza ante Dios, se acercan con irrespeto. No, Dios es tu papá, tu Padre Celestial, pero Él no es tu camarada, Él no es tu compinche, Él no es tu cuate, Él es tu Padre y debes medirte en cómo te acercas y cómo te expresas de Él. Hay gente que se acerca con tanta familiaridad a Dios como si de alguna manera Dios les debiera las bendiciones. Bueno, Dios, papá, necesito mi herencia, démela ya. Es una obligación suya. Es una obligación responderme. Es una obligación escucharme. Es una obligación hacerme un milagro. No, eso no se puede hacer, porque eso va a hacer que nuestra oración no sea respondida. Esta porción bíblica que acabamos de ver muestra un perfecto equilibrio entre la familiaridad reverente hacia Dios y el temor reverente. Hoy yo te propongo que levantes tu oración con un tono reverente, porque tal oración no va a quedar sin respuesta. No debemos ser tan ligeros para dirigirnos al Padre. Y voy a leerles para terminar Primera de Reyes capítulo 3, verso 9. Primera de Reyes capítulo 3, verso 9. Aquí está hablando Salomón. Yo te ruego que le des a tu siervo discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. De lo contrario, ¿quién podrá gobernar este gran pueblo tuyo?
Al Señor le agradó que Salomón hubiera hecho esa petición, de modo que le dijo: como has pedido esto, y no larga vida ni riquezas para ti, ni has pedido la muerte de tus enemigos, sino discernimiento para administrar justicia, voy a concederte lo que has pedido. Te daré un corazón sabio y prudente, como nadie antes de ti lo ha tenido ni lo tendrá después. Además, aunque no me lo has pedido, te daré tantas riquezas y esplendor que en toda tu vida ningún rey podrá compararse contigo. Si andas por mis sendas y obedeces mis decretos y mandamientos, como lo hizo tu padre David, te daré una larga vida. Y el último consejo, la última cosa que debemos aprender de que orar no es suficiente, le he puesto la oración ministerial. La oración ministerial. Nadie nos tiene que enseñar a pedir. A veces nos volvemos muy pedigüeños y a veces nuestros padres, cuando éramos más niños, nos regañaban, nos llamaban la atención porque nos volvíamos demasiado pedigüeños y a nuestros padres no les gustaba. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos maniáticos del autoservicio desde nuestro nacimiento. Creemos que la vida tiene que darnos todo a nosotros, que la gente tiene que darme todo. Y cuando llegamos a Dios, pensamos también que el reino de Dios es un autoservicio, donde yo voy y cojo todo lo que yo quiero, consumo todo lo que yo quiero. Eso es un autoservicio. Hay lugares, hay balnearios, lugares de recreación aquí en Colombia, donde a usted le ofrecen un plan de descanso, de vacaciones, donde dice todo incluido. Y en el todo incluido está la parte del restaurante, donde es autoservicio, donde le ponen a usted toda la comida y usted va y coge todo lo que usted quiera, sin que nadie le diga no. Nos levantamos con esa mentalidad. Quiero que me den, quiero coger, quiero comer, quiero comprar, quiero tener, quiero que me den, quiero comprar, quiero tener. Entonces, venimos al reino y pensamos que esto funciona igual, que la oración funciona igual, y la oración no funciona así. No es un autoservicio. Si dividimos nuestras oraciones en dos secciones, la primera sección se llamaría para mí y la segunda sección se llamaría para los demás. Si las dividimos así, el desbalance sería notorio, porque el 90% de la sección que más va a predominar en su oración es para mí, para mí, para mí, para mí, y para los demás uno. La lección a aprender en esta porción de la Biblia de Reyes, donde hablamos de Salomón, es una fórmula de apariencia contradictoria. ¿Por qué? Los que más piden para otros, más obtienen para ellos. Resalte eso allí, por favor. Los que más piden para otros, más obtienen para ellos. Atentamente, Salomón. A Dios le complació que Salomón inicialmente no pidiera nada para él, sino para los demás. Fue una oración, no fue una oración autocentrada, sino descentralizada. Suplicó gracia para atender los asuntos del pueblo de Dios a su cargo, y Dios lo colmó con una bonificación repleta de bendiciones económicas y de fama a Salomón. A esto se le llama la oración intercesora. Asegúrate hoy, mañana y siempre,
que una buena rebanada de tus oraciones sea por los demás, en especial por aquellos que tú conoces. Cerciórate de que el 90% de tu oración sea por los demás y el 10% sea por ti. Esa es la clave para que usted reciba oraciones contestadas. Quítate la mentalidad de pedir, quítate la mentalidad del autoservicio, quítate la mentalidad de que Dios es tu mesero y que todo lo que te pida te va a llevar. Más bien dedica tu oración como lo hizo Salomón, que no pidió nada para él. Pero aunque no pidió nada para él, Dios le dio todo a él. Gracias, papá Dios, por esta palabra, por esta enseñanza. 4 pasos, 4 verdades acerca de la oración para que tengamos oraciones respondidas. En Cristo Jesús desatamos el poder de la oración en nuestra boca. Vamos a pedir por los demás. Vamos a orar por los países, por las naciones, por la iglesia en el mundo, por las necesidades del prójimo. Vamos a orar por los demás un 90% y usaremos el 10% para orar por mí. Porque aquellos que piden para los demás son los que reciben más para ellos. Amén y amén.